Muy bien, el otro día estuve hablando sobre la Torre de Babel y también los hombres cómo quieren edificar sin Dios y quieren proyectarse sin Dios. El orgullo y la vanagloria de este mundo que busca grandezas, poder y sentirse realizados subiendo lo más alto que puedan sin Dios. Tenemos otro caso, quería ir al otro extremo, es el extremo que nos presenta Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos que fue un hombre relevante e importante y que tiene un testimonio poderoso, ¿no? Su vida. Juan el Bautista significa que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Y sobre todo lo fue con Juan, a pesar de que su vida ministerial fue corta y a pesar de que sufrió bastante, pero fue bueno con él. Dios fue bueno con él porque le sostuvo, le ayudó y le levantó, ¿no? Levantó su ministerio. Zacarías significa que Dios se ha acordado. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Dios se acordó de Zacarías y porque él perseveró hasta el final, luchó hasta el final, hasta que recibió a su hijo Juan el Bautista y le puso por nombre Juan el Bautista, ¿no? Perseveró hasta el final y Dios le contestó casi al último de su vida, ¿no? Que tuvo hijo ya al último de su vida. Es curioso ver cómo Dios obra siempre a través y más a través de nuestra propia debilidad, incompetencia e incapacidad de poder hacer las cosas. Vamos a leer entonces en Lucas capítulo 3, versículo 18. Perdón, desde el 1 al 18. Predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sus sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como estaba escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los montes torcidos serán enderezados, caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, decía Juan: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir: tengo dentro de vosotros tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene para comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos?
y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su hiera y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja del fuego que nunca se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió otra más: se encerró a Juan en la cárcel. Bueno, es un relato, como también en Mateo encontramos otras palabras y otros enfoques, pero es interesante, ¿no?, que para Juan el desierto fue su preparación, porque él estaba en el desierto y la palabra de Dios vino a Juan en el desierto. El desierto significa soledad, el desierto significa atención, no te puedes distraer, hay pocas cosas en las que te puedes distraer. Y el desierto para mí significa también que puedes pensar más en ti mismo y lo que hay en tu corazón. El desierto es la escuela de la preparación para el creyente y sobre todo para los ministros que Dios llama y el servicio cristiano. Antes de ir al servicio cristiano, Dios trata con nosotros en nuestros desiertos, en los desiertos de la vida. Vemos que el desierto fue el ámbito por donde muchos reyes y también profetas pasaron antes de su llamamiento. La soledad y el mirarse a sí mismo, pensar en sí mismo, sobre todo aquellos que estaban buscando a Dios y esperando palabra de Dios para sus vidas. Así que Juan estaba en el desierto, lejos de la ciudad, y no tenía distracciones. Para la sociedad actual, estar solo, estar en el desierto donde no hay ruido, donde no hay fiesta, donde solamente las personas se encuentran en sí mismas, se asustan. La gente no quiere estar sola, no quiere tener una mirada retrospectiva interior para ver lo que hay en su corazón. Quiere estar constantemente divagando y saliendo de su propia realidad personal. Esto me pasaba a mí. Yo era una persona que no me gustaba estar mucho solo, quería siempre estar con ruido, con juergas, porque no quería pensar en la realidad mía personal. Pero sin embargo, Juan el Bautista estaba en el desierto, Dios le llevó al desierto, Jesús también fue al desierto, y en el desierto enfrentamos nuestra propia realidad espiritual, y en el desierto también aprendemos a depender de Dios, a confiar en Él. Tanto Jesús como Juan el Bautista dependieron de Dios en el desierto. Juan el Bautista, sabemos que comía miel silvestre y se alimentaba, ¿no? Y miel, y esos bichos que andan por ahí volando, langostas, no las langostas que ahora ponen en los restaurantes. y claro, la excepción de muchas comodidades, ¿no?, entre ellas el ayuno, que Juan también practicaba, nos hacen como más abiertos también al llamado de Dios, a la necesidad de cambio, de transformación en nuestra vida, a identificar nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa que nos pide, que nos llama,
Y ahí es donde ellos tuvieron esa victoria. Jesús fue tentado en todos los ámbitos, en el desierto, ¿no? Fue tentado por la grandeza, fue tentado por la popularidad, ¿no? Y fue tentado de usar su poder para beneficio personal. Y estas son batallas que Dios no nos va a llevar al desierto, pero sí que son batallas que nosotros tenemos que lidiar cuanto antes en nuestra vida. Tenemos que dejar de pensar en el poder, en la gloria. Tenemos que dejar de usar a Dios para nuestros fines de la vida, ¿no? De nuestras necesidades, ¿no? Canjear a Dios para que Dios me bendiga, me ayude y me dé aquello que necesito. Podemos decir que Juan el Bautista estaba realmente vacío de sí mismo. Estaba totalmente vacío, totalmente dependiente. Su fuerza y su voluntad no estaba en otra cosa que en el llamado de Dios, en lo que Dios le había llamado. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vaciarnos de nosotros mismos para recibir la palabra de Dios? Estar tan vacíos de nosotros mismos que descubrimos enseguida cómo Dios nos llama, cómo Dios nos habla, cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Y la atención máxima y la preocupación máxima por hacer la voluntad de Dios. Así que Juan estaba en el desierto y al fin vino palabra de Dios. Cuando nosotros esperamos en Dios, creo que necesitamos estar vacíos de nosotros mismos. No podemos estar entretenidos con las cosas, divagando o buscando sensaciones o buscando metas que nada tienen que ver con el llamado de Dios. Entonces, cuando viene palabra de Dios a nuestra vida, eureka, aleluya. Cuando viene palabra de Dios a nuestra vida, aleluya. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar vacíos de nosotros mismos, tenemos que estar dependientes de Dios. Juan el Bautista era una persona austera. Fijaros, se vestía con un manto, una piel que no sé, le picaría, supongo, era piel de cabra, ¿no? No necesitaba nada más, o necesitaba lo necesario en su vida. Entonces, qué importante es ser austeros, conformarnos con lo que tenemos, dar gracias a Dios por lo que tenemos, sin pretender tener mucho más. Lo importante es tener la palabra de Dios en nuestro corazón, estar atentos para que cuando Dios nos hable podamos decir, aleluya, Dios me ha hablado. Yo sé lo que Dios quiere para mí. ¡Qué seguridad! Cuando Dios te habla y te dice lo que Él quiere para ti de una forma clara, nítida. No hay incertidumbre, no hay inseguridad, hay paz y seguridad como Dios nos puede hablar. Bueno, todos tenemos experiencia, yo tengo unas experiencias también en este sentido poderosas de oír la voz de Dios y saber lo que tengo que hacer. Eso te da seguridad, ¿no? Amén. Aquí dice que se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, que profetiza sobre la venida de Juan el Bautista, alguien que iba a ir por delante preparando los caminos del Señor, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque Juan el Bautista entró en escena cuando la palabra de Dios se estaba predicando, se estaba ya cumpliendo. Juan el Bautista era el primo de Jesús, se llevaban 6 meses, ¿no? Y cuando Jesús estuvo cerca de su madre María, cerca de Elizabeth, dice que el niño saltó en su vientre.
y fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y el salmista nos dice que cuando fuiste engendrado o engendrada, allí estaba Él. Nos habla de la presencia de Dios. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Dios ya nos conocía, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, sin existir. Dios conocía el color de tu cabello, tu altura. Dios conocía todo. Y Dios eligió la familia en la cual tú te encuentras. Tampoco fue casualidad. Y vemos que en este mundo de fe, donde no hay casualidades, tenemos que creer que Dios tiene un plan específico para nuestra vida. Y debemos ir descubriendo ese plan poco a poco, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Yo recuerdo cuando tenía 4 o 5 añitos, íbamos allí al pueblo de mis padres, en Burgos, y recuerdo una vez que me porté mal. Mi madre me castigó, mira, aquí a la habitación, ahí. Entonces, claro, estaban todos mis amigos fuera pasándoselo, y yo estaba allí, que me estaba pasando fatal. Y yo dije así: Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Y dije, bueno, ayúdame Dios, ayúdame. Y estuve allí orando, pidiendo a Dios que me ayudaría, ¿no? ¿Sabéis una cosa que no se me olvida? Es que la presencia de Dios descendió allí en la habitación y así yo lloraba como un niño. Entonces yo allí descubrí que Dios me había respondido, pero descubrí su presencia. Descubrí que Dios existe y que Dios me ama y que yo como niño sé que Dios está ahí. Eso fue el presagio. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Pues yo conocí a Dios con 5 años. Aunque luego la travesía hasta los 20, que me convertí 21, fue larga, ¿no? Y tortuosa. Pero lo cierto sí que puedo decir que así es, que Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre. Hay un llamado de Dios para nosotros. El llamado es a conocerle, a ser salvos. Y luego el llamado también es al servicio, ¿no? A lo que Dios nos haya puesto, ¿no? Pero también tenía 15 años. Todavía me acuerdo que no sé si eran mis primeros pantalones largos, que antes los niños tenían pantalones cortos, no les ponían pantalones largos. Y todavía me acuerdo que era un pantalón a rayas, me acuerdo de sus colores, era gris con rayas rojas, qué feo. Pantalón gris con unas rayas rojas. Bueno, antes se vestía así a lo progre, ¿no? Hace muchos años. Ahora ya se ve el estilismo, los colores y todo eso. Aunque yo cuando conocí a Maite me miró y dice: ¿pero qué ropa te has puesto? Seguía igual. No había cambiado mucho. No había cambiado mucho. Bueno, pues iba andando por el barrio e iba por un puente que hay allí. Y yo reconocía que Dios me estaba buscando, pero yo dije: Dios, yo sé que te voy a conocer más. Sé que voy a estar contigo, te voy a conocer, voy a perseverar contigo y me vas a enseñar el camino. ¿Ven qué bonita oración, ¿no? Cuando nosotros decimos a Dios: Dios, te conozco, gracias, pero ahora yo quiero que me enseñes el camino, que me guíes, porque quiero hacer tu voluntad hasta el fin. Y Juan el Bautista tuvo un pequeño ministerio corto. Por eso aquí
Cuando dice Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Nosotros tenemos que preparar nuestro camino con la ayuda de Dios. Y tenemos que dejar otros caminos, otras propuestas, otros objetivos, otros deseos, como Juan el Bautista también hizo. Dejó su familia, dejó su ambiente y él siguió el llamado de Dios. Juan el Bautista no dice que tenía esposa ni tenía hijos. No dice que tampoco tenía entretenimiento para agradar a su esposa y tampoco tenía entretenimiento para estar con sus hijos. Había una total exclusividad. La predicación de Pablo sí que la podemos entender en Corintios cuando habla de esto, ¿no? Que cuando exhorta a la iglesia y dice, bueno, el que esté sin esposa, siga sin esposa. Y el que es sin marido, siga sin marido. A algunas este mensaje no les gusta mucho, ¿no? Y dice, me gustaría que seríais como yo, porque serviríais mejor al Señor. No estarías preocupado de agradar a tu mujer, ¿no? Qué liberación, ¿no? Pero lo cierto es que hay llamados, y este era el llamado de Juan el Bautista, donde no tenía esposa ni tenía hijos, los podía haber tenido, pero él, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, creció con una perfección espiritual y sabía que tenía que hacer las cosas exactamente como Dios quería. Y bueno, pero también dice Pablo, bueno, si alguno se casa, bien hace, ¿no? Pero lo cierto es que también hay precios, hay precios en la vida cristiana y Dios a veces nos llama pues a pagar ciertos precios. Pero me gusta esta profecía porque dice, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan el Bautista era el precursor, tenía que enderezar las sendas torcidas, tenía que traer un mensaje para que la gente haría las cosas bien. El mensaje era de arrepentimiento para salvación y habla de frutos de arrepentimiento, no solamente una vida religiosa, sino verdaderos frutos de arrepentimiento. ¿Cómo podemos hacernos una pregunta, y entramos en el contexto de Juan? ¿Cómo podrían hacer caso a un personaje de esta índole? Sale al desierto, parece que es un loco que está en el desierto, se viste raramente, come del campo. También en los evangelios, en algunas de las partes, dice que pensaban que Juan el Bautista estaba endemoniado. Y Jesús dice, vino Juan el Bautista y dice, demonio tienes. Y vengo yo y decís que soy un comilón y un bebedor. Eran dos ministerios totalmente diferentes. Pero lo cierto es que este personaje posiblemente no encajaba en la sociedad. No era alguien normal, sino algo pues muy diferente a todo lo que nosotros podemos entender, ¿no? Cuando les dice generación de víboras a estos, como hemos leído, a estos religiosos, está enfrentándose al sistema religioso, al poder religioso imperante entonces. Hay muchos poderes religiosos en el mundo. Hay muchas religiones mayoritarias, 4 o 5, que abarcan a millones y millones y millones y millones y millones de personas que siguen a alguien. Pero sin embargo, Juan el Bautista les dice, ¿no?, que tenéis que hacer frutos de arrepentimiento. No importa la opulencia, la fama de una persona que cree en otra, no importa la grandeza, el poder.
no importa el colorido, el entusiasmo, la alegría, el gozo. Si no hay arrepentimiento, moriréis. Tiene que haber arrepentimiento. Y esa era la clave de Juan el Bautista, que se enfrentó a un sistema religioso y predicó arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Se enfrentó a Herodes y le costó la muerte, porque estaba juntándose con la hija, con la mujer de su hermano Felipe. Y cuando la sociedad enfrenta un mensaje de arrepentimiento, se enfada, siempre se enfada. Cuando tú hablas del arrepentimiento, que eres un pecador, que Dios quiere que endereces, como hemos leído, enderezar el camino, enderezar las sendas, a la gente no le gusta, se enfada. Y tenemos testimonio, yo tengo testimonio de que cuando muchas veces hemos predicado el Evangelio, la gente se enfada, se enfrenta a nosotros, se enfrenta a ti. Porque no quiere ese mensaje, no quiere escuchar ese mensaje. La violencia, la burla se manifiestan. ¿Y qué le pasó a Herodes? Pues se enfadó. Se enfadó mucho, ¿no? Aunque no sé si llegaremos ahí. Pero antes de seguir con Herodes, también dice que todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. El Evangelio levanta al débil, al pobre, al que se humilla. El valle es el lugar de humillación. Cuando venimos a Dios desde nuestro valle de lamento, de clamor, de temor, Dios nos levanta, nos saca del valle. Eso es lo que hace el Evangelio, nos levanta del valle, nos saca del valle, nos pone en un lugar espacioso. Y también lo dicen los salmistas: me pusiste en lugar espacioso, ya no estoy en un valle. La predicación del Evangelio nos levanta y nos ayuda a buscar las sendas derechas. Pero dice que se bajará todo monte y collado. También el orgullo y la soberbia de nuestro corazón, la altivez de nuestra vida. Lo que hace el Evangelio es que nos pone en el lugar donde tenemos que estar. Nada de altivez, nada de orgullo, nada de arrogancia. Soy dependiente de Dios y voy adelante con humildad y mansedumbre. Y luego los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Así que los caminos torcidos que andábamos de un lado para otro se enderezan, el Evangelio nos endereza. Amén. Y la aspereza de la vida sin Dios, las dificultades de la vida, que a veces son como una lija, que tú coges una lija y te raspas, ¿no? Dice que los caminos ásperos serán allanados. En el Evangelio el Señor sana nuestras heridas. En el Evangelio el Señor nos hace limpios, nos hace puros, nos hace, como ese aceite que hace que vayamos adelante sin tropiezos y sin ningún tipo de cosas, ¿no? Herodes dice que temía a Dios. Los evangelios lo dicen, no vamos a entrar en esto, pero no. Herodes dice que temía a Juan. Así que Herodes temía a Juan, conocía su mensaje. Pero dice que temía a Juan, pero que también sabía que Juan era un hombre justo y recto. O sea que Herodes sabía que era un hombre justo y recto. Pero sin embargo, fijaros, se lo cargó. ¿Cómo puede hacer una persona esto con otra, sabiendo que la persona al que le están acusando es justo y recto y no es digno de muerte? Eso le pasó a Pablo también con Festo.
que sabía que era un hombre justo y recto, pero sin embargo dije, bueno, ya que ha apelado a César, pues que vaya, ¿no?, a César. Nos encontramos, ¿no?, que en las decisiones de nuestra vida no tenemos que vender el Evangelio, torcernos porque los demás piensan o hacen así. Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que ser rectos y justos, ¿no? Y no dar a vender el Evangelio haciendo cosas que otros quieren que nosotros hagamos. Si nos hacemos una pregunta que también creo que la mayoría de nosotros habremos vivido de un otro modo, ¿cómo vivió la familia de Juan el Bautista y el entorno de su vida? Porque lo conocía mucha gente, ¿no? Era el primo de Jesús y también era el milagro de la concepción de Dios en su madre. ¿Y cómo vivió la sociedad en la cual vivía este cambio de Juan, esta transformación, en el sentido de que está viviendo aquí y se va al desierto y cambia su formato de vestimenta, su enfoque de vida? ¿Cómo lo vivió, no? Pues algunos de nosotros o muchos de nosotros hemos tenido muchos problemas familiares como consecuencia de nuestro cambio de vida. No lo han entendido. Y si tú eras así, ¿por qué eres así? Y ahora, ¿por qué haces eso? Todo ese contexto. ¿Y por qué predicas el Evangelio? Te van a decir que estás loco. Pero, ¿por qué vas siempre a la iglesia? Pero juega como los demás chicos o chicas. O diviértete como los demás, ¿no? Pero qué raro estás, qué raro eres. Bueno, yo cuando me convertí, algunos de las personas que nos convertimos les mandaron de casa. Fuera. No te queremos, ¿no? Yo me acuerdo que en casa tuve una movida majestuosa, ¿no? Pero esta es la realidad, que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, queremos servir a Dios, nos encontramos en que no queremos dar nuestro brazo a torcer a nuestra antigua manera de vivir y también queremos pagar el precio de la ignorancia y de todo lo que los demás pueden pensar de nosotros. No fue fácil, no es fácil. Incluso ahora, después de años, tampoco sigue siendo fácil. Que te identifiquen con Jesús, que vas a la iglesia, que haces esto, que haces aquello, etcétera, etcétera. En mi trabajo me acuerdo que uno me vino una vez y me dice, pues me llamó por mi apellido, Bartolomé. Oye, sabes que no hacen más que reírse de ti. Bueno, a mí no me importaba. Y yo prediqué ahí el Evangelio a todos los 2.000, 4.000 que había ahí en la empresa, los 4.000 escucharon. No tenemos que volver atrás, no tenemos que acomodarnos, tenemos que seguir el camino, recibir palabra de Dios y seguir hacia adelante sin mirar nuestro contorno de vida, lo que piensan, lo que no piensan. Eso es que a veces muchos de nosotros tenemos, ¿no? Que puede ser vergüenza o temor a manifestar quiénes somos. Amén. Amén. Entonces le diste frutos de arrepentimiento y les dice además un mensaje de juicio, que si no os arrepentís, el hacha está puesta, el árbol va a ser cortado y también el fuego, el hacha y el fuego están ahí. Si no te arrepientes, pues nada tienes que hacer. Juan el Bautista era muy firme en esto, ¿no? Pero bueno, se acerca a la gente y le pregunta, le dice, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Le pregunta. Y él respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas,
dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Está preguntándoles gente común y está apuntando al egoísmo. ¿Qué tengo que hacer? Deja de ser egoísta. Deja de pensar en ti mismo. Piensa más en los demás. Comparte siempre que tengas oportunidades. La compasión y la misericordia por los demás. Eso les dice, eso es lo que tenéis que hacer. Sabéis que el joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. Pero a veces no necesariamente podemos tener mucho. Puede ser que tengamos poco. Pero dejemos de ser egoístas. Tengamos misericordia de los demás y estemos dispuestos a compartir a los demás. Una de las mayores bendiciones que tenemos como creyentes es cuando damos con amor. Cuando de repente Dios toca nuestro corazón, sentimos compasión por la gente y estamos dispuestos a servir y a dar. Eso trae una tremenda bendición sobre nuestra vida. Y entonces está diciendo, bueno, tenéis que cambiar vuestra perspectiva, ¿no? Pero también vinieron unos publicanos, los publicanos que cobraron impuestos, y les dice, ¿y qué haremos nosotros para ser bautizados? Le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y entonces Juan le dice, no exijáis más de lo que está ordenado. Sí, que no cobréis más de lo que está ordenado. No cobréis más impuestos de lo que está ordenado. Significa que eran egoístas, engañaban y extorsionaban al pueblo. Así que Juan dio en el clavo de su pecado. Abuso de autoridad, abuso de impuestos para que ellos vivirían mejor. ¿Qué hace el Evangelio? Apunta a nuestra realidad personal y decadente y nos insta a cambiar, a hacer las cosas diferentes. Pero también vinieron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y la respuesta de Juan fue diferente. Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, porque también había un abuso de poder militar, y extorsionaban a la gente para beneficio personal. Así que Juan les dio en el clavo también de su pecado. Entonces, el Evangelio transforma, cambia a las personas y las hace diferentes para bien. Es curioso ver que, al menos leyendo la historia de los Evangelios, que cuando estaba Juan el Bautista en la cárcel empezó el ministerio de Jesús. O sea, Juan ya declinó en su ministerio y ya empezó el ministerio de Jesús. Y no se ve en todos los textos que Jesús le visitara a Juan en la cárcel. No le visitó. Supongo, ¿no? Podemos pensar, ¿no? ¿Cómo es que yo soy el precursor de Jesús y ahora estoy en la cárcel y no viene Jesús a decirme ¿qué tal estás? No fue. Al menos no lo dicen las Escrituras, ¿no? Y sin embargo Juan el Bautista sabía que el ministerio de Jesús era diferente al suyo. Sabía que él era el que bautiza en el Espíritu Santo, perdona pecados, y que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Pero a la vez sabía que era diferente. Jesús comía, bebía, contaba historias, estaba con los pecadores, con las prostitutas y los ladrones. Sin embargo, el ministerio de Juan era totalmente diferente, al margen, ¿no? Jesús comía y bebía. Juan el Bautista ayunaba, oraba y poco más que predicaba el Evangelio por toda la ribera del Jordán. Hay diferentes ministerios, hay diferentes épocas, pero uno es el que llama y uno es el que tiene que saber qué es lo que debe hacer en su vida, ¿no?
Juan seguramente estaría perplejo. Y luego lo que yo veo es que también había conflictos entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y yo creo que ahí está la clave, por qué el ministerio de Juan tuvo que acabar y quedarse atrás y empezar el ministerio de Jesús, para que no habría confusión. En los Hechos de los Apóstoles se ve que había discípulos de Juan y le seguían a Jesús. Y Juan pues vivió poco tiempo, porque también el plan de Dios era ese, ¿no? Y también podemos pensar que hay cosas que no entendemos, ¿no? Fijaros que toda una preparación de vida, un ministerio muy corto de 6 meses, y murió encima de una manera injusta. Ahí es difícil de entender, ¿no? Pero también se lo pasó también otro tipo de otras personas que sirvieron a Dios. Pero sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Que no hay otro hombre, no hay otro profeta bajo el cielo que pueda ser mayor que Juan. Así que Juan el Bautista fue el mayor hombre que había nacido de mujer, eso lo dijo Jesús. Y entonces, ¿qué importa en nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Importa el llamado de Dios? ¿Importa cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo enderezar mi camino? ¿Cómo puedo entrar en los designios de Dios, en los propósitos de Dios? ¿Cómo acabar mi vida en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo importante? ¿O quedarme donde estoy sin esfuerzos, sin trabajo, sin trabajo espiritual, sin compromiso? Solamente he recibido el llamado de Dios, Dios me ha visitado, pero bueno, ya me vale con eso. No. Hay más, no hay más, hay más. También algo que nos consuela es que Juan tuvo sus dudas, ¿no? Sabéis que le preguntó a sus discípulos, bueno, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Qué cosa, no? Claro, estaba en la cárcel y era humano. Había visto la gloria de Dios, las multitudes que le seguían. Él mismo bautizó a Jesús y ahora estoy en la cárcel. Esta es una consolación para nosotros, porque a veces, aunque Dios nos use mucho, aunque tengamos buena referencia de las personas, aunque tengamos reconocimiento de los demás, hay momentos en los que no entendemos nuestra vida. Por lo que nos ocurre, por lo que nos pasa, no la entendemos. Pero bueno, Juan fue fiel, ¿no? ¿Eres tú o esperamos a otros? Esa es la crisis de Juan. A mí me conforta también el llamado de Elías. Elías le dijo al Señor, bueno, llámame porque ya no puedo con mi vida. Le dijo, Señor, no puedo, llévame. Y sin embargo el Señor le fortaleció y Elías fue al cielo en un carro de caballo, en un carro de caballos. Y el Señor le habría hecho caso a Elías, le habría matado, pero no le hizo caso. Pero bueno, la voluntad de Dios a veces, como Juan el Bautista, es esta, ¿no? Al final, diría que somos bienaventurados cuando no hayamos tropiezo en Jesús. Y somos bienaventurados cuando tenemos fe para superar las crisis de la vida. Por eso Dios nos ha dado la fe, si no nos la habría dado. La fe es para superar todas las crisis de la vida, soportar las dudas,
Hombre, la duda siempre viene. Aquí no le viene la duda. Pero la fe tiene que vencer la duda, ¿no? Que el Señor nos ha llamado y nos quiere llevar hacia adelante, ¿no? Eso lo dijo Jesús hablando de Juan el Bautista. Cuando le dijeron, Jesús les dijo: id y decirles que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, es anunciado el Evangelio en el reino de Dios. Y luego Jesús dice más adelante que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Así que tenemos que creer en la crisis y en la duda, no ver tropiezo, sino ver propósito. Y entonces, al final Juan el Bautista se fue con el Señor, ¿no? Menos mal, porque igual si se habría quedado, pienso yo, que habría tenido muchos más problemas que en su ministerio, en su primer ministerio de soledad. ¿Por qué? Tenía que sacudirse a todos los que le querían seguir a él. Porque los discípulos de Juan eran muy celosos de Juan, ¿no? Entonces, o yo qué sé, pero bueno, él lo dijo, Juan el Bautista lo dijo: es necesario que él crezca y que yo mengue. Lo tenía clarito, él no quería llevarse la gloria de nada. No, Jesús tiene que crecer, yo tengo que menguar y no soy digno de sacar a correr de su calzado. Hermanos, en nosotros, como he dicho al principio, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, que Él crezca, que nosotros menguemos, que sus propósitos y planes sean prioritarios para nuestra vida, que escuchemos la voz de Dios para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Amén.